¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad fue común la creencia no en uno, sino en muchos dioses: egipcios, babilonios, griegos, romanos, mayas, aztecas o incas fueron pueblos profundamente religiosos y politeístas, para los cuales preguntarse sobre la existencia de Dios era una pregunta absurda y con una respuesta más que obvia. Si los dioses no existían, ¿cómo se había conformado nuestro mundo? ¿Cómo se explicaría el misterio de la vida y de la muerte? ¿A quién le atribuirían los beneficios de la naturaleza o los tiempos en que ésta negaba sus favores a los hombres? ¿A quién le pedirían ayuda en su aflicción o a quiénes su favor para ganar las guerras? Era tal la certeza de que los dioses existían que ni siquiera se atrevían a negar la existencia de dioses ajenos. Lo que había que demostrar era que el Dios propio era más fuerte y poderoso que el Dios del adversario. Y por el contrario, si era el adversario el vencedor, eso era una señal de que su Dios los había abandonado o los estaba castigando, pero no de que su Dios no existía. Eran tantos y tan variados los dioses dentro de las creencias de un mismo pueblo que los propios dioses tenían luchas entre sí, o enamorándose, se relacionaban y daban origen a nuevos dioses. Era tal la convicción de que los dioses existían que cuando en Grecia surgió la filosofía y la humanidad dio el paso del mito hacia el logos, este paso no fue una negación de las deidades o un rechazo frontal hacia lo religioso, sino un intento por explicar de una manera más empírica o racional, lógica, el funcionamiento del mundo y el origen de las cosas. Y es justamente por ese intento que llegaremos al descubrimiento de atributos que sólo pueden darse en un único Dios. Es decir, a través de la lógica como ciencia se llegó al descubrimiento de un ser impersonal no religioso, es decir, que no provenía de ninguna religión, que por tanto no tenía ningún nombre en específico, tampoco un templo donde adorarlo, ni un culto establecido, y mucho menos hombres que le temiesen o le adorasen, pero existía. El ser, como atributo común a todas las cosas, no podía no estar de modo pleno y absoluto en un ente perfecto. En efecto, si todas las cosas son, y a su vez entre los seres hay grados de perfección, es lógico que debe existir un ser perfecto. Por otro lado está el principio de necesidad o causalidad. Si las cosas son, es porque son causadas por algo más, y o porque necesitan de otras para ser, para llegar a ser o sostenerse en su existencia. De modo que, si nos encaminásemos al origen causal de las cosas, nos encontraríamos A, con una larga cadena de causalidades hacia el infinito, o B, nos encontraríamos con una causa universal o motor inmóvil que diera origen a todo lo que contemplamos. De este modo, si nos encontráramos con lo primero, habríamos encontrado el infinito, es decir, lo que no tiene comienzo ni fin, y de otro modo, al encontrarnos con un motor que sin moverse ni ser movido es la causa de todo el movimiento, dado que no es causado, pero sí causante de todo lo demás, es un ser necesario, que no solo está causando en todo tiempo, sino también en todo lugar. Es decir, es un ser eterno, espiritual, omnipotente y omnipresente. Y es que, a propósito de lo eterno y lo espiritual, los griegos se dieron cuenta que las cosas, lo existente, no estaba reducido a la mera materialidad, aquello que podían captar los sentidos. Había en efecto otra especie de cosas que no eran materiales y que sólo eran captables a través de la razón o el intelecto. Por ejemplo, las ideas, los números, la verdad. Estos eran entes espirituales, no materiales, y por lo mismo no estaban sujetos a la corrupción del tiempo. No caducaban, no tenían principio ni final, es decir, eran eternos. Y si la razón humana era susceptible de reconocer esas realidades espirituales y eternas, eso significaba que el hombre
no estaba constituido meramente de materialidad, poseía también un espíritu, y desde luego, en cuanto a espíritu, era inmortal. Y si el hombre que no era el causal de todo lo que existe, ni poseía en su ser la perfección, era así un ser espiritual, cuanto más había de serlo el ser perfecto y necesario. De este modo, sin que hubiera oráculos, profetas, ángeles, sacerdotes, profetisas o videntes, la humanidad había llegado al descubrimiento de un ser que por la naturaleza de sus atributos no podía sino llamarse Dios. Es así como a través de la lógica en cuanto ciencia se llegó al descubrimiento de Dios. El recorrido para llegar hasta aquí fue muy largo, y cuando por fin hubieron llegado, hubo un dato curioso. Aparecieron unos cuantos hombres afirmando que ya conocían ese Dios único, omnipotente, omnipresente, eterno, perfecto, que además se había hecho hombre, que respondía al nombre de Jesús, que era su amigo y que demostró que no era solo un hombre, puesto que había muerto y resucitado, y les había revelado muchos secretos desconocidos e imposibles de conocer por el solo esfuerzo de la razón. Y por eso mismo los envió a anunciar todo esto a todos los demás. En la lógica de los filósofos no podía haber dos seres con los mismos atributos divinos, y por otro lado, para los cristianos, herederos de la tradición abrámica y portadores del mensaje del Evangelio, no había más que un solo Dios, creador del mundo, que siendo invisible, se había hecho visible en la persona de Jesucristo. La conclusión no era muy compleja. Aunque el Dios de los filósofos era un Dios impersonal y el Dios de los cristianos era un Dios personal y que se comunicaba con los hombres, no había mucho que dar vueltas, era el mismo. Y la pregunta es, ¿por qué hoy se duda de la existencia de Dios si hubo un momento en el que razón y fe convergieron en un mismo punto, llegando a descubrir al único Dios vivo y verdadero? La respuesta es sencilla y compleja a la vez. No todas las amistades duran toda la vida, y la amistad de la filosofía y la religión es una prueba de ello. Hubo un momento en el que la teología llegó a ser la ciencia más elevada y la filosofía su humilde sierva. Pero como se pueden imaginar, un día fe y razón se separaron. Incluso dentro de la misma teología y dentro de la misma religión se generaron desacuerdos, divisiones y cismas, y la filosofía no fue la excepción. Algunos optaron por orientar sus investigaciones por el camino de la razón, el racionalismo, y otros por el camino de los sentidos, de lo comprobable, el empirismo, excluyéndose unos a otros y desconociéndose mutuamente. Por ello es común que al hablar de ciencia en nuestra época se haga referencia generalmente a las ciencias empíricas, olvidando que la filosofía, la lógica y hasta la misma teología también son ciencias, es decir, caminos a través de los cuales podemos llegar a un conocimiento cierto y verdadero. Pero, como dice el viejo dicho popular, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque en nuestro tiempo vivimos en mayor confusión de lo que parece, aún quedan grandes testimonios en cientos y cientos de páginas y libros de cómo, un día, la existencia de Dios no solo no era cuestionada, sino que era la causa de la armonía entre todas las ciencias. Por eso es bueno consolarnos sabiendo que la verdad es eterna, que Dios es eterno, y aunque los hombres estemos confundidos y enfrentados, Él, ese Dios, siempre está allí y permanece para cuando lo queramos encontrar. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas?